Buen día para todos. Mi nombre es Julio Amílcar López Talé, estudiante regular de la carrera de profesorado en enseñanza media y técnico en administración educativa. En este momento tengo la oportunidad de impartirles una clase del curso de culturas e idiomas mayas para tercero básico. El título de la clase es Leyes y normas que promueven el derecho de los pueblos indígenas. Antes de empezar, me gustaría hacerles las siguientes preguntas. ¿Saben ustedes qué es un pueblo indígena? ¿Conocen ustedes las leyes que protegen a los pueblos indígenas? ¿Saben ustedes cuáles son los derechos de los pueblos indígenas? Sí, dijeron por ahí. Bueno, vamos a reforzar el conocimiento. Vamos a dar inicio y vamos a definir a los pueblos indígenas. Dice, Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. Alrededor de la mitad de la población de 12 millones de habitantes son indígenas, mayas, incas y garífunas. Muy bien, vamos a definir multiétnica. Se le llama multiétnica porque hay distintos grupos con distintas creencias, con distintos lenguajes, ¿verdad? Se le llama pluricultural porque hay muchas culturas de diferentes grupos de los pueblos indígenas. Se le llama multilingüe porque en Guatemala se hablan muchas lenguas. Por ejemplo, se hablan 22 lenguas eh, maternas, podemos decirlo así, de las diferentes culturas. Se habla el castellano y se habla el garífuna. Muy bien. Presten atención porque al final de la clase les mostraré una heteroevaluación. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre las leyes y normas que protegen a los pueblos indígenas. El artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Quiero dejar claro que estos artículos los tomé de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es donde se rigen todas las leyes, los derechos y las obligaciones del ciudadano guatemalteco. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. El artículo 66 dice protección a grupos étnicos. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa al grupo que pertenezca a la persona, el Estado le garantiza protegerlo para que tenga una vida digna. Ahora vamos a hablar del artículo 67, protección de las tierras y las cooperativas agrícolas. Cuando habla de protección de las tierras, lo vamos a definir claramente más adelante, pero quiero darles un adelanto. Es de que mientras haya un documento legal que la persona o el grupo de personas tenga en su poder, el Estado le garantiza protegerlo porque es el propietario o los propietarios, ¿verdad? Ahora vamos a definir el artículo 68, tierras para comunidades. Muy bien, las tierras para comunidades se le da a una comunidad en específico para que los integrantes de la misma realicen diferentes formas de trabajo, por ejemplo, específicamente cultivos, ¿verdad? Que sea su materia prima y luego pues que la vendan, ¿verdad? Y pues así generar una fuente de ingreso, tanto para su familia como para el país. Muy bien, ahora vamos a hablar del artículo 69, traslación de los trabajadores y su protección.
Este artículo se basa específicamente para que los indígenas que integran las comunidades mayas o los pueblos mayas no sufran de discriminación y que tengan todos los servicios básicos necesarios a cualquier lugar donde vayan a trabajar. Si en dado caso alguno de estos requisitos no se cumple, el Estado puede actuar de manera legal y puede empezar un proceso en contra de las personas o la persona, ¿verdad? Ahora voy a hablarles sobre el artículo 268, función especial de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República formaron la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Que son las dos instituciones que amparan y protegen a los pueblos indígenas. Muy bien, presten atención porque vamos a profundizar los temas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Le gustaría preguntar algo? ¿Algo que no quedó claro? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a continuar. Y ahora hablaremos de la protección de los grupos étnicos. Lo mencionamos anteriormente. ¿Alguien puede decirme cuál fue el artículo que habla sobre la protección de los grupos étnicos? El artículo 66. Muy bien, así es. Muy bien, leamos entonces. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Muy bien, aquí está más claro el artículo 66. Esto nos da a conocer de que todos tienen el derecho de seguir con sus tradiciones, con sus costumbres, con su organización social, que utilicen su traje que representa a su pueblo, no importa que sea hombre o mujer, que los idiomas si los sigan utilizando, el Estado no les prohíbe, que los dialectos continúen también, el Estado no prohíbe eso. Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas. Dice, las tierras de cooperativas, comunidades indígenas o de cualquiera otras formas de tendencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular. Muy bien. Cuando habla de cooperativas de comunidades, nos da a entender de que esa tierra tiene muchos dueños, ¿verdad? Que tiene varios propietarios. Y cuando nos habla del patrimonio individual y familiar de vivienda popular, es de que, por ejemplo, yo puedo tener mis terrenos y el Estado me garantiza proteger, ¿verdad? Claro está de que tengo que tener un documento que ampare y que diga que me pertenece a mí, ¿verdad? En este caso, pues una escritura, se le llama escritura. Porque el Estado protege
mis derechos y protege mis bienes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Y vamos a hablar del artículo 68. Tierra para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Muy bien, en este caso, pues el Estado le dará cierta cantidad de tierra a una comunidad en específica para que pueda realizar sus cultivos, pueda cultivarlos, de la misma forma venderlos, y así pues ya se forma una forma de ingreso tanto para el Estado como para las personas, y así pues poder sufragar sus necesidades, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Vamos a hablar del artículo 268. Dice, las actividades laborales que impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, es lo que les decía, que por ejemplo los trabajadores salen de su lugar de residencia, pues al llegar a otro lado de donde vayan a trabajar, el Estado les garantiza lo siguiente: condiciones adecuadas para la salud, la seguridad, la prevención social, el pago de un salario. Muy bien, ya que esto viene regulado en la ley, ¿verdad? Como les decía, si en dado caso un patrono no cumple con lo establecido, pues puede ser procesado de manera legal. Ahí ya actúan las diferentes instituciones encargadas, ¿verdad?, para hacer cumplir la ley. Y les decía, lo primordial de este artículo es de que las personas no sufran de discriminación por su vestimenta, por su forma de hablar, por sus creencias, ¿verdad? Porque son ciudadanos de Guatemala y el Estado los protege. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. No dijeron. Bueno, voy a mostrarles. Voy a mostrarles la heteroevaluación. En la primera serie van a tener que definir multiétnico, pluricultural y multilingüe. En la segunda serie van a tener que describir los diferentes artículos mencionados en la clase. Y en la tercera serie van a tener que realizar un cuadro comparativo de cada grupo indígena. Esta ha sido la clase de hoy. Les agradezco por su atención. Espero que les sirva y que lo apliquen en el momento que lo necesiten. Muchas gracias.